¿Ok? Hermano Adrián, ¿nos podría dirigir en un momento de oración para que el Señor nos dirija en este tiempo de encontrarnos con la ¿Se palabra? escucha? Sí, ¿Se se escucha. escucha? Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tener esta oportunidad, Señor, de aprender a aprender. Yo sé, Señor, que tú tienes ya a tu siervo preparado, Señor, para entregarnos todo lo que él sabe y todo lo que tú le harás entender. Señor, te ruego, por favor, que nosotros como alumnos receptores seamos capaces, Señor, de asimilar en el aprendizaje lo que nos enseña. Rogamos todo esto en tu nombre. Amén. Amén, 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 hermano. Muchas gracias. Ya estamos, un grupo, faltan, en total vamos a ser 35 alumnos, y algunos, bueno, como les contaba, van a ser más o menos desfasados. Así que no se sorprende que seamos menos aquí. Pero en total sacamos la cuenta con el pastor Luis Alarcón, de la Alianza Cristiana Misionera, donde estamos bajo la cobertura de ellos para entregar este curso, hacerlo un poco más expansivo hacia lo que es la iglesia propiamente tal, ¿ya? Entonces, en total vamos a ser 35. Con los dos que se van a sumar, que me dice la hermana Alejandrita, deberíamos ser 37. Pero en pantalla probablemente no van a estar los 37, vamos a estar un poquito menos. Porque por lo mismo que le pasa al hermano Iván, que tiene el tema laboral, pero igual va a recibir la información e igual lo va a poder ver después, así como mandamos el link del YouTube, así después pueden repasar la materia, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Partamos por ahí desde la clase anterior, de la introducción propiamente tal, ¿alguna duda? ¿Nada? Ya. Estupendo. Lo que vamos a hacer hoy día, como ustedes saben, hay una biblioteca virtual que nosotros tenemos, y esa biblioteca virtual es totalmente gratuita. Ustedes pueden bajar toda la información, ¿ok? Bájenla, guárdenla, es para ustedes, para que la tengan a disposición. Descargar. Esa es la idea, descargar. Ese material es normalmente el que se usa en los seminarios para estudiar. La idea de esta clase número 1 es enseñarles a ustedes a usar el material, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. Es como la hermana Inosca también es auditora, entonces uno le dice, haga un balance, le entregan un par de cosas y uno lo arma. No es problema, pero cuando se hace por primera vez o por segunda vez, ya de a poco, entre comillas, se empieza a soltar la mano, como se dice normalmente. Uno empieza a tener un proceso más ágil de búsqueda. A título personal, en estos momentos voy a empezar a usar voy a tratar de usar un español neutro, evitando modismos. ¿Por qué? No por ser, es por ser un poco más inclusivo con respecto a nuestros hermanos que se encuentran fuera de Chile, porque probablemente hay términos que nosotros usamos que afuera puede ser un garabato, puede ser algo ofensivo, algo menoscabado, ¿ok? Entonces, preferible evitar eso y tratar de mantener un español lo más neutro posible. Si hay algún término que estemos usando y que signifique algo ofensivo para los hermanos, tengan claro de que no es ninguna intención, ni mucho menos, es simplemente desconocimiento, ¿ok? Y para beneficio de todos, después me informan para poder hacer las correcciones del caso, sobre todo en el momento de editar el video, y en esa parte hacer un banner, una línea de aclaración con respecto al término que se está usando, sobre todo para los hermanos extranjeros, ¿ya? A ustedes se les envió el PDF clase número 1 y vamos a revisar ahora ese PDF. Voy a compartir pantalla y me hacen un gesto si la pueden ver. ¿Ya? ¿Se ve? Súper. ¿Ya? Estupendo. Todos estos libros son los que ustedes bajaron. Gran parte de estos libros ustedes ya lo han bajado. Hay libros que son fáciles de entender, como puede ser un comentario bíblico, como puede ser un diccionario de figuras literarias, un diccionario
de arqueología. Esos son relativamente fáciles porque forman parte de nuestra, podríamos decir así, de nuestra cultura general de uso de libros seculares, ¿ok? Libros que se utilizan o en los liceos, o en la enseñanza media, o en la universidad, o en algún tipo de estudio. Pero hay libros que son más complicados, como son los interlineales, los diccionarios hebreos, los diccionarios en griego, etcétera. Y vamos a ver un poco de ese material, ¿ya? También se les pidió, ojalá pudieran bajar un programa que se llama eSword, ¿ya? Espada electrónica. Ese software es gratuito. Ustedes pueden bajarlo y hay muchas de las actualizaciones o materiales que se sube, que también en la parte de arriba dice actualizaciones, y también son gratuitos. Hay otros son de pago. También son muy buenos y no son muy caros. Estamos hablando de $1, $2, máximo $3, algunos, 700, 1000, 2000, 3000 pesos. Pero le va generando un material de estudio bastante bueno. Hay también otras páginas en internet que se llaman, por ejemplo, Biblia Todo o Biblias Paralelas también, en donde uno puede poner un versículo, Juan 3:16, y le muestra todas las Biblias en sus distintas versiones. Eso también es muy bueno, sobre todo para aclarar ideas, porque hay temas que de repente hay versículos que son complicados, como algunas de las tareas que hemos puesto para que ustedes puedan desarrollar, y después de repente uno no les da luces, pero si a lo mejor una traducción en una Reina Valera, en una NBI, en una RCB, o a lo mejor una versión antigua, puede darle un poquito más de luces, ¿ya? Entonces, todo este material, bájenlo, porque esto es gratuito y esto está arriba en el portal de la página de nosotros. Como les decía, también está lo que es la bibliaparalela.com, y ahí ustedes también pueden dejarlo pinchado donde dice guardar en el banner, guardar como favorito, y se les va a poner dentro de la barra este guardar. Entonces les va a ayudar harto también para encontrar la información. Así es el eSword. Hay varias versiones, pero busquen esa que dice eSword español. Y ahí ustedes van a tener mucha información y son este mismo software en español para usuarios latinoamericanos. Y ya hace 2 años atrás tenía 4.700.000 miembros. O sea, es una herramienta que está probada. Así que es bastante buena en ese sentido. Como dijimos, en la introducción y en el plan de estudio tenemos una disertación o también una disertación o un examen final, una presentación final. Les quiero mostrar también cómo es esa presentación final, porque a lo mejor a algunos de ustedes les gustará trabajar en grupo, juntarse 2, 3 y hacer un trabajo, o al más de alguno que dirá, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo solo porque no tengo tiempo, estoy copado, no tengo a nadie que conozca que esté haciendo el curso, o no me he sentido, no me he podido contactar con alguien para que hagamos la tarea juntos. Les quiero mostrar cómo es el examen final, que para ustedes vendría a ser también un material de apoyo, ¿ok? Para entregar un tema, porque muchas veces caemos dentro de las predicaciones en una presentación de la palabra del Señor muy sencilla, que también es bueno. Que también es bueno, el tener una palabra del Señor muy sencilla también es bueno. Pero por otra parte, tenemos de que el hacerla tan sencilla nos genera mucho ruido por un tema práctico, porque las personas se quedan en un lugar de confort y no generan en su mente un proceso de ir subiendo etapas en su vida espiritual, ¿ok? El examen final, ustedes lo pueden encontrar en el grupo de bibliotecas o en una de las pestañas que dice hermenéutica, y si no, se los puedo mandar en Word también,
Y este es un examen final, por ejemplo, que hice yo que a título personal lo ofrezco para que ustedes lo puedan tener. Y este material, si ustedes quieren hacer la presentación en su iglesia, úsenlo, ¿ya? Úsenlo, siéntanse en plena libertad. Por ejemplo, esto es analizar el texto de 1 de Juan 3, del 1 al 6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener presente en este análisis, lo primero es la carta estructural del libro que nosotros estamos trabajando. Esperen un segundito. Hija, ¿le puedes poner que te llamo un ratito más porque estoy en clase? Gracias. Entonces, esta estructura de hacer un texto, normalmente lo van a ver cuando hay un predicador. ¿Se han fijado? El predicador empieza a hacer toda una exposición y este texto que vamos a revisar nosotros ahora va a ser para que ustedes tengan una pauta de cómo se hace una homilética, ¿ya? Esta es la idea de la homilética. Primero, ¿qué texto vamos a analizar? Segundo, está el texto y como primera etapa es decir de qué carta se trata. Vemos la base, vemos la estructura, ¿de dónde sacamos esta información? Todas nuestras Biblias lo tienen. En la primera parte normalmente tienen una estructura de qué se trata el libro, ¿sí o no? Un breve índice. De ahí pueden sacar esta información. Entonces, cuando dice, ¡oh, que sabe harto mi pastor! Sí, sabe mucho porque sabe utilizar las herramientas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, enseñar a utilizar las herramientas. Porque este curso es para profesores, pastores, predicadores laicos, personas que están estudiando en el seminario, porque la idea es que usted pueda ser una persona útil en la obra. Esa es la idea, indistinta a la denominación. Ahí siguen llegando los hermanos, ¿eh? Por eso se escucha el tic-tic. Tenemos el texto, después el análisis estructural de la carta. ¿Dónde está eso? En la primera parte de mi Biblia. Dice todo ese detalle. Y si no lo tengo, en esos libros que ustedes vieron o han bajado que dicen comentarios bíblicos, hay alguien que tiene silencio, ahí sí. Donde ustedes están en el estadio comentario, donde dicen los comentarios bíblicos, en la primera parte también aparece este pequeño gran resumen, ¿ok? Dice análisis estructural, en este caso de la carta de Juan, la primera carta de Juan. Entonces ahí tenemos el análisis estructural. Después dice análisis general de la carta. ¿En qué consiste la carta? Y todo esto lo tenemos en nuestros comentarios bíblicos o nuestras mismas Biblias. En la primera parte aparece un análisis de este concepto. ¿A quién fue dirigida? ¿Por quién fue escrita? Los años en que fue, etc. Si ustedes quieren utilizar esta plantilla para hacer una predicación, siéntanse en plena libertad, ¿ok? No piensen de que todo lo que es la palabra del Señor es material totalmente gratuito. Para mí es regla básica, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo, Juan, el autor, la fecha del autor, el lugar donde la escribió, después, ¿a quién fue escrita esta carta? ¿Por qué fue escrita? Motivos particulares de esta carta, ¿por qué se la escribió? ¿Ya? Después viene lo que es análisis del contexto básico, es decir, yo tengo mi texto, qué tengo antes y qué tengo después del texto que he elegido. ¿Y cuáles son las ampliaciones de texto? Es decir, ¿dónde puedo encontrar información paralela a este texto que pueda nutrir más el texto? ¿Ya? Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después tenemos toda la carta a los Romanos, en donde expresa toda la información de por qué fue este plan de salvación. Acá en el Evangelio, en las cartas de Juan, vemos todo este amor de Dios hacia la humanidad, por ejemplo. ¿Ya? Después tenemos análisis contextual detallado. Dentro del texto que nosotros tenemos,
elegimos algunas palabras para buscar un significado, el significado real de estas palabras. Y para eso es este estudio, para hacer este trabajo de análisis más detallado. ¿Ok? Para eso es, para que usted pueda tener más información de libros que son útiles y no ser repetidores de predicaciones anteriores, que no es malo. O tomar el libro que desde Samuel Vila, 1000 predicaciones para 1000 sermones. También es bueno, pero no es lo práctico, porque eso no es, porque la palabra del Señor nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No lo que hizo otro, sino que lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es revisar cómo podemos llegar a este análisis contextual, este detalle, esta información, los textos originales, cómo se busca, cómo se encuentra, dónde lo puedo buscar, las acepciones de las palabras, etc. Después viene lo que es las conclusiones. Mientras tanto, también puedo tener, y ustedes probablemente muchas veces han escuchado pastores que están predicando, dice, yo estoy leyendo la Reina Valera de 60, pero también la NBI dice tal cosa, o la Biblia Pechita dice tal cosa, porque forma parte de este contexto expositivo de la palabra, ¿ya? Entonces, toda esta estructura es de cómo se prepara un sermón, tal cual como lo explicamos en la introducción. Una cosa es la homilética, otra cosa es la hermenéutica, y en conjunto se arma lo que es la exposición de la palabra del Señor. Después vienen las conclusiones y el enriquecimiento de la conclusión, porque muchas veces cuando vamos, yo puedo tener una conclusión del texto propiamente tal, pero mientras estoy revisando toda esta información que estoy analizando, me doy cuenta que el Señor me está mostrando otra postura, otra interpretación, algo que a mi corazón me hizo efecto, y eso se llama enriquecimiento de la conclusión. Porque el texto me está dando un tema, pero el Señor me está mostrando a mí también algo que me enriqueció personalmente al momento de encontrarme con el texto, que probablemente interprete también a otros miembros que están del aula que lo está escuchando. Por eso muchas veces ustedes también en las predicaciones, ven o escuchan a pastores que dicen, y esta palabra me habla de este enriquecimiento de la conclusión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esto genera, en el buen sentido de la palabra, la empatía con la gente que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no solamente le habla la palabra del Señor a ellos, sino que aquello que le está mostrando al predicador es exactamente lo mismo que me está mostrando a mí, o yo tengo otra interpretación que también estoy enriqueciendo lo que se me está entregando. Porque la palabra del Señor es transversal, no es unidireccional, es transversal. Y lo vamos a ver más adelante cómo es este proceso. El plazo de entrega es el 2 de julio de este trabajo. Aclaro, o es disertación o es este plan de estudio, o esta entrega final. No es obligatorio para poder dar aprobado el curso, ni mucho menos, sino que es la posibilidad de hacer un trabajo que a alguien le pueda revisar y hacerle un comentario al tema. Porque puede ser de que, y yo creo que mi hermana Alicia, mi hermana Alejandra, Teresita, Patricio, que ya han estudiado con nosotros, hermano Adrián también, que ha estudiado con nosotros, sabe de que después devolvemos el texto o lo conversamos, nos juntamos un día vía Zoom o vía teléfono. ¿Sabes qué? Podrías enfocarlo también ¿qué pasaría si lo enfocas de este lado? ¿Qué pasaría si lo enfocas de este otro lado? ¿Has pensado en esta otra alternativa? Y se va enriqueciendo el texto. Y después cada vez va a ir tomando mayor volumen su predicación de un material que ya tienen analizado.
¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes puedan tener algo que sea transversal. Como dijimos en la clase anterior, y lo hemos repetido en forma abundante, la idea es que podamos terminar el curso, que ustedes tengan su material, su clase, sus tareas hechas, la disertación o entrega de examen final realizado. Pero si no pueden, no hay problema, no se compliquen. Porque esto es simplemente para que usted vaya trabajando. Que cuesta mucho, pero después cuando le toman como dice Jeremías, me sedujiste y fui seducido, porque en definitiva la palabra del Señor empieza todo un proceso de retroalimentarse, de generar en uno algo de decir, wow, pasaron 1 hora, 2 horas y no nos dimos ni cuenta de estar en la palabra del Señor, de estar con el Señor estudiando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que levante la mano o que calle para siempre? Como dice el Nadie, no veo ninguna mano levantadita, ninguna. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Me explico. Esta o es la disertación o es el examen final, y el examen final, como la disertación, lo vamos a ver previamente para que ustedes puedan tener un material que puedan presentar en su iglesia, hacer todo lo que estimen necesario. ¿Ya? Bueno. Partamos con la clase número 1, que es revisar el material que tenemos. El gran tema que tenemos hoy por hoy, usted y yo, hermano, hermana, es que del texto original nos separan 8 puntos relevantes, que también vamos a analizar en la próxima clase. Nos separa espacio, distancias y vacíos. Del texto original al día de hoy nos separan espacio, distancias y vacíos, que podemos agruparlo en estos 8 puntos generales que vamos a ver la próxima semana en forma más detallada. Pero nos separa la historia, el idioma, la filosofía, la política, la geografía, la cultura, las tradiciones y costumbres y la religión. Porque de nosotros, si es que no hay, a lo mejor puede existir 1 o 2 como mucho, judíos practicantes. Nosotros no tenemos las costumbres. Nosotros no vivimos en el tiempo del Señor. Nosotros no vivimos con la geografía del Señor. Nosotros no tenemos ese nivel de cultura. Hoy estamos en el año 2022, pero ellos están en el año 5782, si mal no recuerdo. De todas maneras, búsquenlo. Deberíamos estar en el año judío 5782. Nos separa la filosofía, nos separa la cultura, el idioma. Hay que pensar, uno dice, ay, son personas antiguas, tenían falta de cultura. Ojo, ojo, ojo. En el tiempo de Jesús se sabía arameo, el hebreo, es decir, arameo, el idioma común, el hebreo, el idioma básico que se decía en la parte religiosa, se hablaba latín, porque estaban los romanos como grupo dominante, y aparte el griego, que era de todo ese sector, el idioma que se usaba para todas las transacciones, así como es el inglés de hoy. Entonces, no podemos hablar de que eran personas incultas. Al contrario, piensan ustedes que la filosofía, el ramo de filosofía que estudiamos en las universidades o nos pasan en los liceos, nace de personas de ese tiempo. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene gran parte de su jerarquía y de su metodología cultural y tradicional basada en procesos romanos. En cuanto al idioma, nuestro español nace del latín.
Yo les voy a compartir, hermanos queridos, una tarea que me tocó hacer para un ramo de hebreo. Y porque aparte soy estudiante de teología. Y les voy a compartir una tarea que yo hice, que me saqué un 6 porque me equivoqué en una letra que tendría que haber sido mayúscula y la puse en minúscula. Entonces, es lo único malo que tiene, ¿ya? Pero todo el resto es un trabajo hecho sobre el idioma. ¿Cómo nace el idioma? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace el idioma? ¿Cómo es este proceso lingüístico que tenemos nosotros? Se los voy a compartir porque es interesante. Hasta antes de Dios solamente se hablaba con imágenes, los famosos jeroglíficos, los famosos tallados que encontramos. Hay una piedra que ayudó mucho a, mire cómo es Dios, hay una piedra que ayudó mucho a empezar a entender lenguas muertas. Lenguas muertas, hermanos, estas lenguas no existen. Estas lenguas no existen. Por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos que tuvimos la bendición de tener hermanos que nos hicieron una exposición sobre el trabajo que están haciendo para las etnias amazónicas de la traducción de la Biblia en 5 lenguas amazónicas, y ellos están utilizando a estas personas, en el buen sentido de la palabra, están utilizando a estas personas, a estos nuevos creyentes que han estudiado la palabra del Señor para traducir en lenguas amazónicas el texto bíblico actual. Entonces, todo nuestro proceso de nuestra amada Reina Valera del 60, la NBI o cualquiera de los libros que tenemos nosotros, son traducciones de traducciones de traducciones. Entonces, estamos hablando de un proceso que es totalmente de siglos, de culturas distintas, de interpretaciones de textos distintos. Como siempre he dicho, si yo voy donde un norteamericano, o como le dicen en Latinoamérica, un gringo, porque el gringo, ustedes saben por qué se le dicen gringo, ¿no? ¿No? Porque cuando llegaron ellos a Centroamérica, ellos andaban de entero de verde. Entonces las personas, como no hablaban inglés y andaban entero de verde, les decían green, verde, home. Home, ándate a tu casa es verde, ándate a tu casa verde. Entonces, y de ahí se fue dilatando la palabra y después ahí terminamos con la famosa palabra gringo, green home. Y pasa muchas veces con el texto bíblico, que nos genera que lo que leemos hoy no es lo que está traducido en el texto original. Por eso es tan importante descubrir estos espacios, distancias y vacíos. Para eso vamos a ocupar estos libros, hermanos. Estos libros. Y vamos a ver a grandes rasgos cómo se utilizan. ¿Ya? ¿Cómo se utilizan? Es un libro del Antiguo Testamento interlineal en hebreo. Está arriba. Ustedes bájenlo. Esto es una traducción a la palabra. No es una traducción de lo que yo entiendo de la palabra. Por ejemplo, ustedes van a encontrar aquí dentro de este texto, y yo lo hice en una predicación en algún minuto, ustedes van a encontrar en este texto cuando Dios busca a Adán y a Eva. ¿Qué dice nuestra amada Reina Valera en Génesis 3? Dice, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Pero cuando uno va al texto original, uno va a encontrar el texto original y dice, ¿dónde tú? ¿Dónde tú? Y ustedes busquen después, en este interlineal, van a buscar el texto y decir, ¿dónde tú? ¿Por qué? ¿Dónde está el verbo? El verbo estar. ¿No es cierto? ¿Dónde está ese verbo? No aparece. Porque quien escribe el libro es un Dios omnipresente. Él no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. El hombre es el que tiene la limitante del tiempo. Nosotros
Del minuto que nacemos sabemos que tenemos que morir. No sabemos si nuestros hijos van a ser buenos, van a ser malos, van a casarse, van a permanecer solteros, van a ser ingenieros, así como la canción de Pancho Puelma. ¿Será un ingeniero? ¿Será un predicador? ¿Qué será? No tengo idea. Lo único sé que nació. Pero cuando uno va al texto original se da cuenta que Dios dice ¿dónde tú? Porque Dios está haciendo la pregunta desde la eternidad para mostrarle al hombre que perdió esa eternidad con él. Interesante, ¿no es cierto? Después búsquelo en el interlineal de ese que dice Pentateuco. Cuando ustedes bajen los libros, búsquenlo ahí en Pentateuco. Ojo que estos libros, si ustedes quieren comprarlos, no son baratos, ¿ya? No son baratos, porque aquí hay mucho trabajo de muchos años de interpretación de la palabra. Y sobre todo de tener un texto que sea de texto de estudio. Al lado después tiene una Biblia Strong, una concordancia Strong. ¿Qué es una concordancia Strong? Es un trabajo hecho hace mucho tiempo que hasta el día de hoy no ha podido ser superado. Se muestra en el Señor de que este pastor, doctor en teología, entregó una vida espiritual y una vida de interpretación para este texto. Todavía no existe algún material de estudio que supere a este Strong en su concepto. Ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, cuando ustedes bajen la ESWord, cada palabra original en griego van a pinchar y van a darse cuenta que aparece un número. Y ese número lo buscan en esta Biblia, en esta concordancia Strong. Si es en hebreo, esta concordancia Strong está dividida en dos partes, hebreo y griego. Si aparece una palabra, aparece la palabra Strong, aparece la palabra en S-Word, y es del Nuevo Testamento, es en griego. Por lo tanto, aparece un número, y ese número lo buscan en esta concordancia, y les va a aparecer el significado original. ¿Ya? Esa es la idea de este libro. Después tienen un texto de griego, un texto en griego del Nuevo Testamento, aparece el texto, aparece un análisis, aparece el texto, un análisis, es muy bueno. El libro de hermenéutica bíblica aplicada, ustedes también lo van a tener, eso está real en nuestra página. Es un libro que tiene más de 300 hojas, de donde sacamos la información para hacer este estudio. El libro de doctrinas básicas, tenemos 3 libros de doctrinas básicas. Uno de tendencia conservadora, media y pentecostal. Tiene las 3 tendencias, porque este estudio está hecho en forma transversal. No es solo de una mirada, ¿ok? Está hecho en forma transversal. Van a encontrar arriba también el libro Eventos del Porvenir de Pentecost. Es el libro de escatología de mejor calidad teológica que ustedes pueden encontrar, porque muestra las 2 tendencias y 2 divisiones que existen. Las 2 tendencias es visto el Mesías desde el punto de vista judío y visto el Mesías desde el punto de vista gentil. Y dentro de los gentiles, aquellos que dicen que son antes del rapto, el rapto va a ser antes de la tribulación y el rapto después de la tribulación, ¿ya? Entonces, muy bueno ese libro, muy, muy detallado, análisis, es muy interesante ese libro. Si a usted le gusta la escatología, eso es un material, pero tiene que leerlo con el corazón y con la mente abierta, porque se sumerge muy, 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 muy profundamente. También van a tener 2 textos. Uno que es comentario del contexto cultural de la Biblia en el Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, su contexto cultural es distinto al contexto cultural del Nuevo Testamento. ¿Ok? Son
son dos culturas distintas. ¿Por qué? Aun cuanto es un mismo pueblo, el pueblo de Israel, hay que considerar de que en el Antiguo Testamento ellos vienen de un proceso patriarcal, de una profecía, de una esclavitud, de una conquista de una tierra prometida, de una esclavitud, de un salir de esa esclavitud, volver a conquistar, volver a pasar a ser esclavos, volver a ser libres y después volver a ser dominados. Llega Cristo y empieza todo un proceso cultural porque hay términos que Cristo usa que no podemos considerarlo como esencialmente del Antiguo Testamento porque Él le está hablando a sus contemporáneos. Entonces hay que pensar qué es lo que el contemporáneo de Cristo estaba escuchando. Por ejemplo, vemos la sanidad del endemoniado Gadareno. Vemos la sanidad. Listo. Van los demonios y le dicen, ¿ves ese hato, Jesús, ves ese hato de cerdos? Mándanos a que nos metamos a esos hatos de cerdo. Se meten los demonios al hato de cerdo y los cerdos se despeñan. ¿No es cierto? ¿Por qué, siendo judíos, tienen cerdos, siendo que la cultura judía dice que son animales inmundos? Hay un trasfondo cultural del porqué de eso. ¿Me entiende la idea? Entonces, hay términos que se están usando que es bueno saber el contexto del porqué, no simplemente asumirlo, ¿ya? No simplemente asumirlo, sino que hacer un poquito más de trabajo de investigación. Así como tenemos el libro del Antiguo Testamento, estos 4 libros café, que están en el Antiguo Testamento interlineal en hebreo, también arriba ustedes van a encontrar el Nuevo Testamento interlineal de griego al español. Igual, pasa exactamente igual. La palabra en griego y abajo su significado en español. ¿Ya? Es totalmente gratuito y ustedes simplemente lo van a bajar. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a estudiar un poco de cómo se hace este trabajo de análisis, para que después cuando vamos haciendo el avance del estudio, ustedes vayan comprendiendo, no van a entender todo a buena y primera, se los aclaro. A título personal, yo he estudiado 3 veces hermenéutica por lo mismo, porque cada vez que estudio me doy cuenta que menos sé. Y les va a pasar exactamente lo mismo a ustedes, y eso espero, porque significa que cada vez vamos encontrando mayores riquezas espirituales dentro de la palabra del Señor. Dentro de este material que van a encontrar arriba, van a encontrar una pestaña que dice mapas. Mapas. Por favor, bájenlo, sobre todo profesores de escuela dominical, profesores de escuela dominical, usted que es estudiante de la Biblia, tómelo. Va a encontrar 2 mapas, va a encontrar el mapa y esto que está en blanco. Si usted quiere imprimirlo en forma transparente, no hay problema porque se sobrepone, ¿ya? Se sobrepone. El mapa a color es la tierra original, como dice, tierra de las 12 tribus de Israel, el antes y el ahora. Y tomo este mapa en blanco que se puede imprimir en una lámina transparente y se sobrepone y se va a ver cómo está hoy ese mapa geográfico de acuerdo a la política actual. Porque estamos viendo distintas etapas. Estamos viendo, por ejemplo, las 12 tribus de Israel aproximadamente en el año 1300 antes de Cristo, y este mapa actual, usted lo sobrepone y se va a encontrar con el mapa del día de hoy, cómo está ese tiempo bíblico. Por eso es importante tenerlo. ¿Ya? Ustedes van a encontrar arriba estos comentarios bíblicos. Son 2. Dos libros. Uno, primer tomo, segundo tomo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ya? Y abajo van a encontrar también varios textos de estudio, pero solamente de libros específicos,
que son otras tendencias de formas de pensar, porque uno puede ser muy resumido y el otro son más ampliados. Eso también lo van a encontrar arriba. Entonces, cuando uno estudia la palabra, se va a encontrar con el texto original, el texto de mi Reina Valera, voy a buscar uno de estos comentarios y después voy revisando un poco más pensamientos de otros estudiantes, otros teólogos de muy buena calidad su análisis, ¿ya? Esa es la idea. Pero hoy por hoy, estos que están marcados en azules son los que normalmente están en lo más práctico que ustedes puedan ver, ¿ya? Vamos a analizar un poquito este que es el más complicado, en el buen sentido de la palabra, de todos, que es la concordancia Strong, ¿ok? Eso vamos a hincarle un poquito el diente hoy día. Para los que son hermanos de afuera, un poquito más de hora hombre, ¿ah? A este análisis del texto del libro que se llama Concordancia Strong, porque es importante saberlo porque él nos va a dar muchas características del texto original, porque ya hicieron un análisis de eso. ¿Ya? Concordancia Strong. Ahora, si usted no entendió algo ahora, no se preocupe, vamos a subir el video para que después lo vuelva a repasar si quiere, no hay problema. O si tiene alguna duda, usted pincha mi WhatsApp y normalmente trato de responder durante la jornada de la tarde o a más tardar al día siguiente. Por ejemplo, me acaba de escribir un hermano y le pasé el teléfono a mi hija, dile que yo a la tarde le respondo, o después de la clase, ¿ya? Vamos a revisar esto que es la concordancia Strong. ¿Cuál es la característica de la concordancia Strong? Es esta. Una, nuestro alfabeto, todos sabemos, ¿no es cierto?, nuestro alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. La L, en algunos alfabetos tenemos la Y, en otros solamente la L y se repite la doble L, M, etc. Ese es nuestro alfabeto. ¿Ok? Eso en cualquier diccionario lo podemos encontrar. No es un problema de buscar una definición nuestra. Pero en el griego, el alfabeto es distinto. El alfabeto es distinto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, hasta omega. Por eso Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, todo lo que se puede estar escrito en la Biblia de mí, yo soy el principio y el fin. Por eso dice alfa y omega. ¿Ya? Eso es interesante, porque uno de repente dice alfa y omega porque estuvo en el principio de la eternidad y está en el final de la eternidad. Sí, está bien, pero él está hablando básicamente también del efecto de que todo lo que está en la Biblia está referido a él. Y Marcos también lo dice. Marcos lo dice claramente, dice, todo lo que está escrito en este libro es para que creas que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, en la concordancia Strong, como les decía, una parte está en griego y otra parte está en hebreo. En la parte en hebreo, cuando ustedes busquen el término, van a poder encontrarlo en su texto original y su nombre original. ¿Ya? Por eso es bueno saberlo, para poder buscarlo, porque ustedes, ¿cuál va a ser la primera tendencia que uno tiene al buscar el Strong? Porque a mí me pasó, es buscarlo en mi español. Y no lo voy a encontrar nunca porque él está pensado en análisis del texto original. ¿Ya? Entonces, te va a decir, sí, tu palabra en español busca su significado en el idioma original y de ahí búscalo si es griego o es hebreo. Y en el caso del hebreo, tenemos otra complicancia más, que son 22 caracteres. No son como nuestro español, ¿ya? Que tenemos otra conformación de letras. Y la forma de la letra es totalmente distinta, ¿ya? Aparte de eso, como se dice en Chile, para seguir echándole más pelo a la sopa, muchas veces, y está dentro del concepto hebreo,
algunas de estas letras significan números, ¿ya? Algunas de estas letras significan números. Y les voy a dar una característica, por ejemplo, de estos números. Si tú escribes Moisés en hebreo, esto se enseña en las sinagogas también, si tú pones la palabra Moisés en hebreo y sumas los números relacionados a esas letras, te da 613, que son los 613 preceptos que entregó Moisés. Entonces dice, son ley por Dios los preceptos de Moisés, porque coinciden su nombre en hebreo con los números que dan los mismos 613. ¿Ya? Pero cuando ustedes busquen en el texto original y se van a dar cuenta en esta eSword o en su Biblia, la que tengan que diga en hebreo o en griego, va a aparecer un número. Y ahí va a poder buscarlo usted o en hebreo o en griego. Si es que es Antiguo Testamento, que es hebreo, o es Nuevo Testamento, si es griego. Por ejemplo, vamos a hacer una presentación de algo. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Qué otro nomás? Y un vasito con agua. Ese no. Gracias. Gracias por mí. Mi mami que me está trayendo agua aquí. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que entiendan un poquito. Y algo importante. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Usted y yo escribimos de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Hasta los zurdos escriben de derecha a izquierda. ¿Ya? De izquierda a derecha. Van escribiendo. De izquierda a derecha nosotros escribimos. Pero el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Por eso, si yo busco dentro del Strong, la abro y busco la palabra A, que es Aleph, si se dan cuenta que es así y con dos patitas, que es la primera que está arriba, ¿no es cierto? Aleph. Aleph que se escribe. Y es la A. Aleph. La P con la H se pronuncia F. Aleph. ¿Ya? Si ustedes toman la Biblia Strong, perdón, la concordancia Strong, se van a dar cuenta que la A está la palabra y empieza de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Está marcadito ahí. ¿Se dan cuenta? Empieza de izquierda a derecha. Por eso, por ejemplo, la palabra, ahí tengo algunas palabras identificadas. Por ejemplo, abatta, que es eunuco. La A empieza de derecha a izquierda. Y esos puntitos que ustedes ven abajo son para identificar si es una A, una E, una I, una O, una U. Porque la mayor característica que tiene el hebreo original es que no existen las vocales. No existen las vocales. ¿Cómo empezaron a identificar esas vocales? Es a través de estos signos de identificación, estas acentuaciones, y le van poniendo una rayita, dos puntitos, un puntito, una coma, arriba o abajo, etc. No nos vamos a meter en eso porque este curso no es para que usted aprenda griego ni aprenda hebreo, ¿ya? Ni tampoco salga, va a decir, yo terminando este curso voy a hablar hebreo. Así para llegar y en la iglesia hablar en lengua. No, este curso no es para eso. No es para eso. Es para que usted pueda estudiar la palabra de Dios en el texto original. Porque cuando estudiamos el texto original nos damos cuenta de la riqueza del texto original. ¿Ya? Cuando vamos dentro del Strong al griego, ahí sí también hace igual que nosotros, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ahí sí se dan cuenta, aparece que la A, por eso tenemos el alfabeto ahí, aparece la A primero, después la B de beta, si se fijan, después viene la llama, perdón,
perdón, la gamma, alfa, beta, gamma, y si se dan cuenta, la número 1 es alfa, la número 2, después viene la número 8, que ahí aparece, igual que en nuestro diccionario, ¿se fijan? Igual que en nuestro diccionario, están ordenadas las palabras de acuerdo al mismo alfabeto. Entonces, es fácil tratar, en el buen sentido de la palabra, tratar de ubicarse. Pero primero hay que conocer un poco el alfabeto. ¿Qué les recomiendo yo como estudiante de la Biblia para que les sea práctico para ustedes? Impriman estos alfabetos y ténganlos a la mano. Los 3 alfabetos. Español, griego y hebreo. Entonces, si ustedes van a estudiar un texto, saber cómo está ordenado la Strong para poder buscar el texto. O cuando se está escribiendo, o cuando leen un texto original también. Les va a ayudar mucho. Saber cómo está estructurada las palabras dentro del texto original. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Porque esta es la base del texto. ¿Alguien? Estoy tratando de aquí pasar a ver si alguien levantó la mano. ¿Nadie? ¿O alguien no entendió contar de las 11 de la mañana? No, hermano. ¿Sí? No, solo hacer el alcance de que para la vista, o sea, al menos yo no veo muy bien la letra en blanco ahí donde se habló sobre el griego y el hebreo. Entonces, a lo mejor hacer un zoom, un poquito, un acercamiento. No, donde tenía la página. Esta. A los ejemplos que estaba dando. Ya, no espérame, sé, deja ver cómo le hago el zoom porque se me va. Pero como están en la presentación, después lo compartirá. Sí, Que no hay... no, sí, ya está compartido, ya se mandó esto. Si no lo recibió, me avisan para poder reenviarlo. De todas maneras, lo voy a reenviar al grupo. ¿Ya? ¿Cómo se sube el zoom, Caco? Aquí. Ocasión, espérame un segundito. En vivo. Espérame un segundito, a ver, déjame buscar aquí. No, ese no es. No era una cosa aquí. No. ¿Cómo era? No sé, ese es para compartir. Aplicaciones. A ver, aplicaciones. ¿Aplicaciones? No, es otra cosa. Ya, pero de todas maneras yo se los voy a compartir. Esto, ¿ya? Esta página. Porque ahí se nota, porque están dados los... están dados las características. Hermana Alicia, cuénteme. El hermano está hablando de los PDF que usted manda, por ejemplo, así. ¿Ya? Sí, correcto. Ah, pero usted lo envió ya, pues. Sí, pero está enviado, hermano Vladimir, por si acaso. Si le falta, me avisa porque si no lo reenvío. Igual, ¿ya? Ya, lo reviso y le voy a avisar. Sí, por favor, porque como algunos se incorporaron después al grupo, o entre medio puede haberse quedado pendiente, ¿ya? Pero la idea es esa. En el hebreo, para tenerlo claro, en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Empieza con la A. ¿Sí? Se entiende igual que algunos ven esta clase, como yo la estoy viendo en este momento, con su celular, y obviamente no se puede ver muy bien. Uno puede hacerle zoom aquí, pero lo más importante es el material que cada uno tiene en PDF, independiente de lo que podamos ver aquí nosotros. Yo creo que poner harta atención nomás en la clase y lo que podamos aprender de lo que dice nuestro profesor. Sí, gracias, hermana Inesita. Y yo de todas maneras, sí o sí, como les digo, este video se va a volver a subir, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, tenemos aquí, la idea básica es de que para poder ver una Biblia, una concordancia strong, y ustedes tengan los textos originales, siempre hay que leer en el hebreo de derecha a
a izquierda. Y en el griego es al revés, de izquierda a derecha. ¿Ya? Es muy lindo esa señal de que igual termina Cristo estando al medio, porque Cristo usó, el Nuevo Testamento se usó tanto en griego y en hebreo. Entonces, interesante. Y ahí en el curso Cómo nos llegó la Biblia lo revisamos, que es muy interesante cómo Dios preparó todo para que no haya nada dentro de nuestro idioma que no pueda ser llevado por la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos la palabra Nashim, mujer, ¿ya? Y muchas veces también dentro del mismo texto se utiliza la palabra Isha, que también significa mujer, ¿ya? Pero se usa con dos conceptos distintos, ¿ya? Se usa con dos conceptos distintos. Si ustedes lo buscan en la Strong, en la página 54, van a encontrar en el texto interlineal la palabra, cuando Dios crea al hombre y la mujer, aquí se dan cuenta cómo es el hebreo. Si se percatan, dice, y se escondió el hombre y su mujer de la faz Yahvé, Dios, entre árboles del huerto. Parece así como medio raro como se escucha en español, ¿no es cierto? Entonces, este es el texto original. Ustedes lo buscan en el interlineal y este es el texto original. ¿Ya? Si nosotros buscamos esta palabra y su mujer, si se dan cuenta, usa la palabra Nashim. Usa la palabra Nashim. Y esa palabra se encuentra de la mitad, si ustedes dicen, y su mujer, de la mitad de la palabra, hacia la izquierda, se van a encontrar la palabra Nashim. Y si toman la mitad de la palabra hacia su derecha, se van a encontrar la palabra Isú. ¿Ya? Pero esto, básicamente porque ustedes la idea es que en el libro interlineal puedan encontrar los textos originales. Entonces yo voy a buscar, dice, y su mujer. Voy a buscar la palabra mujer y voy a encontrar para la palabra mujer dos acepciones. Una que dice Isha, por eso que es el femenino de varón, que es varona, por eso en algunos textos dice varona. ¿Se ha fijado, no? Porque la palabra Isha es el sustantivo femenino del sustantivo masculino, hombre. ¿Ya? Y por otra parte, después tienes la palabra mujer que dice Nashim, que también se utiliza en el hebreo, pero no en el texto, no tan antiguo, también se utiliza como hembra, mujer y varona. Es como nuestro español, mi hermano querido, mi hermana querida, es como nuestro español. Si nosotros leemos la Biblia del Oso que está en español, vamos a encontrar un español totalmente distinto al que estoy acostumbrado yo. Pero en el momento en que se escribe el texto, era el español que se utilizaba. Pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? La diferencia es que el hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos otra palabra ahora en griego, que es doulos, que es esclavo. Y esto es relacionado, por ejemplo, con el centurión y su esclavo. Doulos se denomina esclavo, también se denomina como esclavitud, esclavo, servir o servicio. ¿Ya? Entonces, es interesante que este término, hay uno de los textos que ustedes tienen arriba, que están referidos esencialmente el texto y al lado en azul lo que es su interpretación.
Por ejemplo, nosotros hablamos del centurión romano. Y el centurión romano, el concepto centurión es un gobernante de 100. ¿Ya? Entonces, no necesariamente eran 100 personas, sino que podían ser rotativamente hasta 100 personas. ¿Ya? Y eso lo podemos encontrar en el mismo Biblia Strong, en la página 545, que dentro de la Strong también podemos encontrarlo en la página 61. ¿Ya? Para que tomen un texto y empiecen a analizar así, forma por la Anita. Empiecen a analizar algunos textos probables que les pueda servir. ¿Ya? Este texto, que es el interlineal, todos estos textos se leen de derecha a izquierda. Este es el que le estaba hablando yo hace poco. Tenemos que dice, cuando uno lee en nuestra amada Reina Valera del 60, va y nos dice el texto. Y Jehová entró, más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pero si yo voy al texto original, no aparece ninguna palabra, ese verbo, estar, de estar, no aparece en ninguna parte, sino que dice, ¿dónde tú? Entonces, dentro de uno de los comentarios, dentro del comentario cultural del Antiguo Testamento, llama al versículo, al capítulo 8, capítulo 3, versículo número 8, dice que ese término usado ahí es brisa del día. La terminología acá muestra el término día. También día dice el significado de tormenta, ¿ya? Este significado también es una palabra en hebrea usada en sofonías. A menudo se relaciona con una deidad que lleva en una tormenta de juicio. A ver, a mí me entra un problema cuando leo esta interpretación, porque en ninguna parte, ni en mi Reina Valera, ni en el término del Antiguo Testamento, me habla de tormenta. Lo máximo que me puede hablar dice el viento, ¿no es cierto? Lo máximo. Y el término dice que al aire del día, pero el término original habla de una tormenta. Entonces, el aire, una cosa es el aire. El aire lo tenemos nosotros todos, tenemos aquí aire, no hay problema con el aire. El viento, entendemos el concepto de algo que está pasando, que se siente, ¿o no? Pero no produce ningún tipo de problema. Pero está hablando de otro término, está hablando de un tipo de tormenta, es decir, de que se nota esa presencia de Dios en el lugar. Así como pasó en el día de Pentecostés. Se nota la presencia de Dios cuando llega. Cuando llega al lugar, se nota esa presencia. Y creo que muchos de ustedes le ha pasado, podemos estar en un culto, podemos estar alabando al Señor y se escucha muy bonito, se escucha muy hermoso, pero llega un minuto en donde existe un proceso de cambio en el ambiente al momento de alabar al Señor, en donde la iglesia nota un cambio en el aire, en el ambiente, porque la presencia de Dios llega. ¿Ok? Esa es la idea. La idea del texto aquí no es que esté pasando desapercibida la presencia de Dios, sino que se nota esa presencia de Dios en el lugar. Y él pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Y si se dan cuenta, ahí dice, ¿dónde tú? Porque ahí demuestra la eternidad de Dios y la vida finita del hombre.
Entonces, dentro de estos libros del Antiguo Testamento que ustedes van a bajar, van a encontrar este texto que es interlineal, y ustedes van a poder compararlo con su Reina Valera del 60, más los textos de estudio. Y ahí ustedes van a empezar a desarrollar ideas, conceptos, van a poder hacer análisis. Cuando Esdras y Nehemías volvieron a reconstruir el templo, dice que leían al pueblo el texto y el pueblo se compungía porque podía entender la grandeza del Señor, pero ellos después se dedicaban a explicarle. Y para eso es este texto, para eso es este estudio, para enseñarles a ustedes a extraer el máximo provecho de la palabra del Señor. ¿Ya? Nuestro español se habla de izquierda a derecha, el hebreo, así como ustedes lo están viendo, se habla de derecha a izquierda. Vamos a ver un texto en hebreo. Aquí el centurión romano habla de que amó mucho a este siervo, ¿no es cierto? Usó la palabra estimos, de donde viene nuestro español estimado, que es en gran valor o grande, ¿ya? Estimado. Esta palabra, sus acepciones de texto, significa honorable, estimado, distinguido, apreciado, valioso. Pero se ha mal utilizado el término estimado porque la palabra estimado, si buscamos la etimología de la palabra, en significa en, ¿ya? Y time significa honor. Pero muchos han utilizado este término de amaba mucho a este siervo, lo quería mucho, para crear una Biblia para el mundo de tendencias fuera del canon bíblico, para decir de que avala la tendencia homosexual dentro de la iglesia. Pero en ninguna parte el texto original habla de que esto sea un amor eros, un amor filio, ni menos un amor ágape, sino que dice que es estimos, que era una persona honorable, estimado, apreciado, valioso, que no tiene nada que ver con su tema sexual. Y en una predicación me tocó conversar este tema y aparte de eso quiero explicarle a lo menos 3 cosas importantes de este tema. Si el centurión romano hubiera sido homosexual, él hubiera tenido un problema porque tenía 100 testigos que demostraban de que él era homosexual y en ninguna parte lo enseña. Porque es más, él manda a sus amigos a apelar en favor de él. Eso es lo que dice el texto. Segundo, dice que los judíos, los ancianos de la iglesia, fueron a Jesús a interceder por él. Y dentro del canon antiguo, dentro del canon hebreo, la homosexualidad era penada. Por lo tanto, no podían ellos ir a apelar en favor de un homosexual. Y tercero, en ninguna parte dice esa característica. Al contrario, él amaba a Dios. Y ustedes busquen en Capernaum, y hay solo un solo templo en Capernaum que todavía sigue en pie, que es el reconstruido por la madre de Constantino, pero debajo de eso todavía están las ruinas del templo creado por este centurión con sus fondos propios. Y la religiosidad no hubiera permitido de que una persona con esa calidad pecadora creara este bien para la religión. Y por último, como cuarto punto irrelevante, este hombre hizo girar la cabeza de Cristo para decir, no he visto fe mayor que en Israel que con él. Por lo tanto, es imposible que este texto bíblico en donde se avala la homosexualidad, en una Biblia que se está difundiendo actualmente, diga eso en ninguna parte.
y ustedes lo pueden buscar en su texto bíblico. Ustedes tienen dos versiones del Nuevo Testamento en griego. Una en griego original y otro en griego bizantino. ¿Ya? Tiene dos acepciones. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es griego un poco más antiguo y otro es un griego un poco más moderno. Básicamente eso es, ¿ya? Pero se habla exactamente igual. Su análisis de estudio es el mismo, ¿ya? Ustedes, cuando estudien este texto, ¿cómo lo he hecho yo? Y yo quiero entregarles un tip para poder encontrar las cosas rápido. Porque yo no tengo tiempo así como ustedes. Ustedes tampoco tienen tiempo. Estamos medio ocupados de tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo encontrar dentro de este PDF las palabras un poquito más rápido? Ustedes abren su PDF y ponen control F y se les va a aparecer este cuadrito arriba, ¿ya? Se les va a aparecer un cuadrito arriba. Aquí les voy a mostrar. Pinchan control F y se les va a aparecer un cuadrito que dice buscar, ¿ya? Va a decir control F y le aparece un cuadrito que dice buscar. Y yo escribo la palabra. Y me dice que dentro de todo este PDF, en este caso la palabra ojo, dentro de todo este PDF aparece 178 veces. Entonces yo empiezo a buscar la palabra hasta encontrar igual al texto que yo ando buscando. Porque te dice ahí a qué referencias estás haciendo. Es una forma rápida, ¿ya? No le cuenten a nadie, pero porque esto es lo más rápido que hay para encontrar un texto, ¿ya? Esto es súper rápido, porque en definitiva no tienes que ojear, mirar texto, y después al final terminas todo confundido de lo que has leído, de lo que estás mirando, sino que te conviene más abrir tu PDF, control F, junto, pum, te va a aparecer este cuadrito arriba que va a decir buscar, pones la palabra y empiezas a buscar anterior o siguiente. Y empiezas a buscar hasta que encuentres el término que tú necesitas. En este caso, la niña de mis ojos. ¿Ya? Y ahí empiezo a buscar hasta que encuentro que dice ahí abajo en bat. Bat. Bat es el femenino del masculino hijo. Bat es hija, usado ampliamente dentro del texto bíblico. Y aquí va un tip de una de las tareas. Bat mitzvah. Bat mitzvah. ¿Qué es eso? Hijos del mandamiento o hijas del mandamiento. Es cuando el hombre o la mujer cumple 12 años, en el caso del hombre, o va a cumplir los 10 años en el caso de la mujer, cuando ya de acuerdo a la costumbre hebrea, dice de que ya es una persona adulta, puede tomar decisiones, tiene la capacidad de tomar decisiones propias. Por eso cuando Cristo le dice, ¿por qué me vienes a buscar? Estoy en los negocios de mi padre. Porque ellos todavía estaban viviendo el tema de en el buen sentido de la palabra, de destetar al hijo que han criado durante 12 años. De a poco tiene que irse soltando. Ya no es el hijo, ya es una persona que empieza a tomar sus propias decisiones, sus propias formas de ver, el Bat Bir Ba. Y eso fue lo que fueron a celebrar ese día. Por eso no le causó tanta extrañeza de que el hijo se perdiera, porque entre comillas ya tenía que empezar a asumir actitudes de hombre adulto, de juntarse con sus amigos, de compartir, de ir donde familiares, en andar pidiendo tanto permiso, etc. Por eso viene la palabra también, entre paréntesis le comento, por eso viene la palabra del Señor cuando María le dice, falta vino. Dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Un tema. No es una falta de respeto, sino le dice, oye, tú sabes mis tiempos, entonces tienes que esperar que se cumplan. Iroska, cuéntanos. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Que hubo un bajón de luz, el internet se va a caer.
Ya, ya. Bueno, de todas maneras va a quedar grabado y después para que lo pueda bajar. Sí. ¿Ya? Entonces, esta forma de buscar es muy práctica, ¿ok? Es muy práctica. Hay que utilizarlo, sobre todo en los computadores, es muy rápida para generar y es fácil de hacer. Entonces así uno busca y encuentra, si se percatan, después lo van a ver en su PDF, van a encontrar la hija y van a encontrar que es el mismo concepto de bat. Se escribe exactamente igual, bat, ¿ya? Y del ojo, ya ahí se hace referencia a este cariño que le tiene a la vista. Se puede perder una pierna, se puede perder un brazo, se puede perder alguna otra parte, excepto la cabeza, obviamente, pero cuando ya empieza a fallar la vista, uno se empieza a complicar su vida propiamente tal. Ya empieza a depender de otros. Entonces, por eso la niña en mis ojos es tan relevante. Les recomiendo, aprovechemos de recomendar algunas cosas. Ustedes tienen dos formas de buscar material arriba en Internet, ¿ya? Uno, en grupos de Facebook de literatura cristiana. Ahí pueden encontrar harto material PDF. Ahora, tengan mucho cuidado también del material que bajan, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿ya? Hay de todo. Uno de repente se encuentra con material que carece de criterios razonables, ¿ya? O si yo quiero buscarlo en Internet propiamente tal, escribo así, Fight Tape, PDF y después ¿ya? PDF y pongo el nombre del libro o pongo la ISBN, que es el número de identificación del libro, ¿ya? ¿Cómo puedo encontrar esto? Y les doy también un tip para eso. Yo a lo mejor voy a una librería cristiana y el libro que quiero ver, quiero analizar, porque no lo quiero comprar todavía, porque a lo mejor el costo es muy alto y a lo mejor lo compre y no es lo que me gustó. Tomo el nombre, tomo el ISBN, el número, y después lo puedo buscar por internet y puedo encontrar los comentarios, puedo encontrar resúmenes, puedo encontrar los PDF probablemente tal del libro. Y ahí ya puedo encontrar y puedo hacer una inversión de compra de un libro, ¿ya? A título personal, yo les recomiendo compre sus libros, porque es un material que no solamente le servirá a usted, sino que también a su grupo familiar, para también poder estudiar. Y cuando converse con los hermanos, sí, este es el texto de estudio con el cual trabajamos, ¿ya? Esta es la forma en que uno puede buscar este material también arriba en Internet. Todo libro que tenga ISBN es porque está registrada la propiedad intelectual. Y eso quiere decir de que yo puedo encontrarlo en Facebook si es que alguien lo ha escaneado, ¿ya? Y lo haya subido como PDF. Y yo puedo encontrar ese material. Ustedes van a encontrar el nombre y al lado, como sale señalado ahí, la palabra PDF como término, ¿ya? Todos estos libros son los que ustedes tienen arriba, hermanos queridos. A contar de la próxima clase empezaremos ya a estudiar lo que es propiamente tal la hermenéutica, ¿ya? Propiamente tal la hermenéutica. Y busquen esos libros ahí están sus libros, y cada una de estas pestañas tiene sus propias cantidades de libros, ¿ya? Tienen libros de romanismo y sectas falsas, tienen las Biblias que usan los testigos de Jehová, tienen varias versiones de la Biblia, libros de escatología, de hermenéutica, historia de la Biblia, historia de la iglesia, no solamente la historia de lo que sale en el Nuevo Testamento, sino que toda la historia de la iglesia, ya analizada, etcétera, ¿ya? Todo este material ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio web, academiabiblica.cl, biblioteca virtual, y ahí cada una de estas pestañas los va a llevar a todo un grupo de libros. Bájenlo, material gratuito,
y que después ustedes lo pueden compartir con alguien más. ¿Ya? La próxima clase vamos a empezar ya a analizar lo que es la hermenéutica, lo que es el material, de qué se trata la clase, cómo empezar a analizar, cómo ampliar un poquito nuestra mente, pedirle al Señor esta sabiduría de lo que viene de lo alto, este proceso de entender la palabra del Señor y no seguir escudriñando en lo mismo, sino subir un peldaño más en la palabra, subir un peldaño más en la palabra. Como digo yo, pidámosle al Señor que nos haga la tremenda pregunta. Tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes esto? Señor, enséñanos, enséñanos. Hay un término, cuando uno mira la vida de los discípulos, hay una sola cosa que es interesante, ¿eh? Hay dos cosas que le piden los discípulos. Una, Señor, enséñanos a orar. Si se fijan, lee la vida de toda la Biblia, el Señor, la única parte que le piden, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo hacerlo. Y segundo, Señor, ¿cómo serán los tiempos finales? Porque todo el resto eran conversaciones, el Señor hacía una parábola, después le entregaba la interpretación, etc. Pero esos dos ítems son importantes. Esos dos ítems son importantes. Pidámosle al Señor a contar de la próxima clase que vamos a empezar ya a trabajar lo que es la hermenéutica durante tal, pero es importante que ustedes conozcan los libros que van a bajar, conozcan los libros, cómo manejarlos, cómo encontrarlos rápidamente, cómo ustedes puedan hacer un proceso más rápido de búsqueda, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Levante la mano, por favor. Yo voy a dejar de compartir acá para que podamos levantar. Ahí sí, ahí los veo a todos. Ahí los veo. Ya. Hermano Patricio, cuénteme. No tenemos sonido. Y ahí sí. Digo. Primero que todo quiero saludarlo. Muchas gracias. Lo echaba de menos, ya de mucho tiempo ya que no los veía, pero sí estoy contento de poder estar integrado de nuevo. El único problema que tengo es el siguiente, que mi horario no me lo va a permitir. Ya. Por ejemplo, próximo, usted sabe que tengo todo un solo día libre en los fines de semana, o sábado o domingo. Sí. Y yo podía seguir en el curso anterior todos los sábados porque era a las 5 o 6 de la tarde, ¿se acuerda? Sí. Porque mi trabajo es de las 7 o de las 6 de la mañana hasta las 3, 4, hasta las 5 a veces de la tarde. Y no todos los sábados tener libre. Por ejemplo, el próximo sábado, estaba viendo mi calendario recién, me toca trabajar. En estos momentos estoy con mi esposa claustrado aquí en la casa porque estamos infectados con el COVID. Ella cayó, bueno, porque mi yerno viajó a un curso a Brasil y en el vuelo se infectó. Fue mi hija y de ahí nos fuimos a Calama, me fui el otro día a Calama. Allá me sentí muy mal el día martes, mi señora se sintió muy mal el día lunes. Y bueno, en todo caso, yo, como dice la palabra, dar gracias a Dios en todo. Sí. Y le doy gracias a Dios por estar aquí en la casa. Porque, en serio, porque me he nutrido, yo tenía que entrar a trabajar ayer y me extendieron una licencia por 7 días y necesitaba en realidad descansar 7 días más porque no había descansado. Entonces con mi esposa hemos compartido la palabra, hemos estado viendo videos. En la mañana estábamos en eso, cuando después veo mi celular y me acordé a las 11. Uy, rápidamente tuve que venirme aquí a la sala. Así que en eso estoy. Y el problema que voy a tener va a ser el horario, que no todos los sábados voy a poder estar. Pero como van a estar los videos, correcto. Igual lo voy a ver. Y yo veo que hay unos textos que son nuevos, parece, porque estaba buscando en mi archivador y ahí tengo todo del año pasado, pero no empecé a ojear y tuve que ir al computador. ¿No? Pero les agradezco nuevamente de poder estar en este curso.
Sí, Y los gracias. saludo a todo el amor del Señor, a todos los saludos. Muchas gracias. Bueno, tal cual como le compartí en delante, nosotros cada vez que va saliendo información nueva o textos nuevos, aprovechamos de incorporarlo porque eh, se va nutriendo esto de información actualizada. Entonces, pero de buen dato, esa es la idea, compartir lo bueno. Y algunas tendencias, algunas ideas también darlas a entender, pero eh, por ejemplo, en el caso de esto de la tendencia ahora de promocionar esta Biblia para los homosexuales, ¿cómo se puede rebatir? ¿Te fijas? No Sí. simplemente porque no nomás, no, hay que tener argumentos, y esos argumentos hay que saber darlos, ¿te fijas? Saber conocer, porque una buena estrategia de ataque es conocer la postura del ofensor, ¿no es cierto? Usted Claro. siendo militar sabe eso. Uno sabe que tiene que conocer cómo está constituido el otro. Entonces, para poder tener una mejor idea. Entonces, Tengo que conocer al enemigo. exactamente. Entonces, primero, Conocer su lugar, a dónde va a atacar. hacia dónde están apuntando para poder saber cómo atacar. Exactamente. Y no disparar al voleo. Por eso es tan importante entregar información. ¿Ya? Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mi hermano querido. ¿Hermano? ¿Sí? Gabriel, hermano Gabriel, cuéntenos, nombre completo, ¿de dónde es? Porque usted está nuevito aquí. Sí, voy a compartir un poquito la capa. ¿Sí? Bueno, primero agradecerles, es la primera vez que mi nombre es Gabriel Darío Duval, y es la primera vez que puedo estar en este curso. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Chile, de Puerto Varas. ¿Me escuchan por ahí? Sí, estamos. Sí se escucha. Y bueno, a través de un hermano de la fe, que trabajo con él, se llama Isaac, me compartió, y bueno, quiero agradecerles por la labor que hacen. Yo la verdad que nunca había estudiado, más allá de lo que uno puede, obviamente, saber en la iglesia, todo lo que hace estudios bíblicos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, nada. Así que quiero agradecerles el tiempo que están utilizando para este curso, y muy, muy interesante. Así que espero poder completarlo, y si no lo puedo ver en vivo, igual seguirlo y hacer también todo lo que tenga que ver con las tareas o el trabajo que hay que hacer, que yo creo que es complementario a todo lo que vamos a ver, porque ahí va a quedar fresquito todas las enseñanzas. Así que agradecerles de todo corazón, y Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias, hermano. Este material que estamos entregando no es para discutir, sino es para ampliar. Para ampliar lo que le están enseñando en su iglesia, para mejorar la calidad educativa de lo que podemos compartir. Porque realmente la idea es entregar información que sea con argumentos. Esa es la idea. ¿Alguien más? ¿O nadie más? Como dijo el Urundo. Hermana Alicia. Hermano Cristian, Sí. bueno, yo estaba muy atenta y saqué todo el material en PDF, lo tengo en hojita. Ya. Yo soy del papel. Pero ¿sabe qué que me llama la atención cuando usted dice el alfabeto acá? Dice alfa, beta, gamma, significa suave, dice, y después hay como una O grande y una chica, y alrededor dice Omicron. Sí. Y bueno, no sé si estaré bien, ¿no? Y me acuerdo de la nueva esa del COVID, que salió la Omicron, quiere decir que también utilizan las palabras hebreas. No, mire, pasa lo siguiente. Estaban utilizando, yo le explico cuál es el origen de ese concepto. Estaban utilizando como identificación el lugar donde fue, ¿ya? La cepa asiática, la cepa de este lado, la cepa Dios dónde, ya, la cepa de algún lado, ¿ya? Pero el tema era de que se estaba discriminando después a las personas de origen.
Entonces optaron por buscar un término que pueda ser transversal dentro de la metodología de entendimiento de las razas. Y como la medicina se nutre su alfabeto desde el griego, empezaron a utilizar la idea de estos nombres, ¿ya? Por eso empezaron a utilizar el alfabeto griego, ¿ya? Por eso la cepa Omicron, después van a empezar a aparecer otras cepas y van a poner nombres para evitar tener que discriminar a las personas por su origen, porque no necesariamente porque sean asiáticos, todos son infectados. Y ese era el problema que estaba sucediendo, ¿ya? Ese es el problema. Y nace todo esto, para hacer un poquito de historia, desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, todos los coreanos o japoneses o asiáticos que eran norteamericanos, que nacieron en Norteamérica, y ellos, al producirse la Segunda Guerra Mundial, fueron tomados presos y llevados aparte y llevados a un campo de concentraciones, solamente por el hecho de ser descendientes asiáticos, indistinto que hayan nacido en Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo con este concepto de las cepas. Entonces quieren evitar eso, de que por naturaleza de un lado, se considere de que ya son personas infectadas, ¿ya? Por eso después tomaron la idea de esto, tomar de una lengua muerta, técnicamente muerta, como es el griego antiguo. ¿Mm? Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Hermano, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, hermano Carlos, sí, se escucha. Bueno, más que nada para presentarme. Soy Sí. hermano de la Iglesia Evangélica Aliancista acá de Santiago. Somos primos de la Alianza Misionera. Bueno, Sí, correcto. Y ya saben los aliancistas. Sí. Les agradezco por esta oportunidad que me dan para poder estudiar, ¿cierto? Y concentrarnos en lo que a nosotros nos conviene como hijos de Dios, como cristianos, y la verdad es que estoy muy contento de participar junto a ustedes. Y bueno, estamos haciendo un trabajito acá en el templo, trabajito de obrero, operando la palabra del Señor, que es por eso que estaba sin cámara. En cámara. No Súper. sé si me pueden entender, ¿sí? Pero sí he escuchado, y lo bueno es que van a subir después la clase nuevamente, y ahí la voy a poder ver tal vez ya atender más detenidamente. Sí, amén. Gracias por estar aquí, muchas gracias por esta oportunidad hermosa y esta invitación. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Gracias a usted. Vuelvo a reiterar, este curso está bajo la cobertura de la Alianza Cristiana Misionera de Iglesia de Frutillar. Esto es un curso totalmente gratuito. Todo el material que se entrega va a ser a través de PDF, y para que usted lo pueda tener, si usted quiere compartir este curso después, hay personas que ya este curso lo han tomado por segunda o tercera vez porque cada vez van encontrando cosas que no sabían o van mejorando su capacidad de análisis, porque esto siempre se estudia, siempre. O sea, cada vez que vamos a estudiar un texto bíblico es bueno también repasar las bases. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nadie? Hermana Alejandrita, ¿está por ahí? Alejandrita de la Fuente. Bendiciones. No, mi hermano, todo bien. Mis hermanos contentos. No puedo poner la cámara porque estamos haciendo un trámite. Mi hermano Carlos y Dianita están muy, pero muy sorprendidos y bendecidos. Agradecidos. Mire, escucha. Agradecidos, pastor. Ya, no, de nada, de nada. Se muestre realmente cómo es la verdadera palabra, que muchas veces se interpreta en diferentes congregaciones a la forma y a la manera que ellos quieren. Y eso es lo que uno de repente, por eso muchas veces se alejan muchos creyentes, muchos cristianos que quieren seguir a Cristo, pero se malinterpreta o se quiere dar argumentos en base a veces lamentablemente propios. ¿Me
¿Me entiendes? Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted, hermana. Quiero compartir, con esto vamos a terminar. Quiero compartirle algo que me sucedió y por eso nace este curso. Me tocó hacer la presentación de la Biblia RCB de Sociedades Bíblicas, la Nueva Reina Valera Contemporánea. Me tocó hacer la presentación en una charla para mostrar las características de ese libro, de esa versión del Nuevo Testamento, y que era del Nuevo Testamento básicamente, y una hermana me dice, la única Biblia verdadera es la Reina Valera del 60. Así, con el ceño fruncido y golpeándome la Biblia, o sea, esta es la única. Y la quedo mirando y yo le dije, bueno, hermano, está bien lo que usted me cree, está bien, pero tenemos que pensar de que la Biblia no fue escrita en español. Nosotros, nuestra Biblia es una traducción de la traducción de la traducción de la traducción. O sea, nosotros somos a lo menos la traducción número 15, 20, porque viene de mucho más atrás. Entonces, si quiere estudiar el texto original, tendríamos que estudiar desde el hebreo o del griego. Entonces, de ahí nace toda esta necesidad de presentar y de estudiar el texto original. Y en los seminarios se hace eso, de poder compartir con los hermanos este análisis un poquito más profundo. Bueno, siendo la hora, terminemos. Hermano Adrián, ¿nos podría despedir con la oración? Porque está sentado arriba de ahí de la salamandra usted. ¿Ya? Está helado. Hace mucho frío por acá. Hace frío. Y usted sabe que los viejitos tenemos que cuidarnos. Nunca tanto. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Porque tú nos entregas la posibilidad, Señor, de aprender en muchos de nosotros cosas que no sabíamos. Señor, yo te doy gracias porque tú me permites esta oportunidad, Señor, tan buena que muchos debiéramos tener, pero que no alcanzan, Señor, a llegar a este momento. Yo te bendigo, Señor, por el profesor, por sus conocimientos, Señor, por su estrategia, por su metodología, Señor. Ayúdale para que podamos seguir avanzando en todo lo que Él nos quiera enseñar. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén. Anita, que Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos, Raulito. Nos vemos mañana. Bendiciones. Bendiciones. Mañana nos vemos en la iglesia, hermano. Vamos a estudiar metodología de estudio. Eso vamos a hacer. ¿Ya? Hermano Caldito. Chao, hermano Caldito, que el Señor te bendiga grandemente. Chao, hermano Alejandro. Escriban, manden por WhatsApp los datos, hermanos, los que están con hermana Alejandra. ¿Ya? No se olviden. Chao, hermano. Nos vemos. Chao. Y después terminamos con una vigilia en Frutillar. De todas maneras. Todos invitados.